La mentalidad inquebrantable que Dios ha preparado para ti. ¿Alguna vez has notado cómo las pequeñas cosas pueden afectar nuestro estado de ánimo de manera desproporcionada? Un comentario malintencionado, una mirada equivocada o incluso una insignificancia imprevista. De repente, algo pequeño se convierte en un peso que cargamos el resto del día. Pero, ¿y si pudieras actuar como si nada te molestara? No como alguien que ignora los problemas, sino como alguien que sabe elegir sus batallas y proteger su paz interior. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas, lo que realmente importa. Ser inquebrantable es un entrenamiento diario, una habilidad que podemos cultivar. Y si te dijera que existe una fortaleza espiritual tan poderosa dentro de ti que ninguna adversidad, ninguna persona, ninguna circunstancia podría jamás detenerte. Una mentalidad antifrágil que no solo te permite resistir los golpes de la vida, sino que te hace crecer y fortalecerte a través de ellos, tal como el oro que se purifica en el fuego. Querido hermano, querida hermana que me escuchas, te invito a que cierres tus ojos por un momento. Respira profundamente, siente la presencia de Dios a tu lado. En este instante sagrado, permítete conectar con el Creador del universo, quien conoce cada uno de tus pensamientos, cada una de tus luchas, cada una de tus lágrimas derramadas en silencio. Amado Hijo de Dios, hay un poder transformador que muy pocos conocen, un secreto que ha estado oculto en las páginas de las Escrituras durante siglos, esperando ser revelado a corazones como el tuyo. Esta revelación tiene el potencial de cambiar completamente tu realidad, de convertir tus valles de lágrimas en montañas de victoria. En Filipenses 4:13, Pablo declara: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Pero realmente comprendemos la profundidad de estas palabras. No se trata solo de resistir o soportar las dificultades. Es mucho más. Es sobre desarrollar una mentalidad que el mundo no puede entender. Una mentalidad antifrágil que transforma cada obstáculo en un peldaño hacia tu destino divino. Piénsalo por un momento. José fue vendido como esclavo, calumniado, encarcelado injustamente. Y sin embargo, cada una de estas tragedias lo acercó más a su trono. David enfrentó a un gigante cuando todos huían aterrorizados. Daniel entró en el foso de los leones con una paz sobrenatural. ¿Qué tenían estos hombres que tú no poseas ya en tu interior? En los próximos minutos, el Espíritu Santo te revelará los 9 secretos bíblicos de la mentalidad antifrágil que transformará tu vida. Descubrirás cómo los grandes héroes de la fe utilizaron esta mentalidad para superar lo imposible, y cómo tú puedes aplicar estos mismos principios hoy mismo, sin importar qué batalla estés enfrentando. ¿Estás preparado para descubrir por qué nada puede detenerte cuando desarrollas la mentalidad que Dios diseñó para sus hijos? Esta revelación es tan poderosa que el enemigo ha trabajado incansablemente para mantenerla oculta, porque sabe que una vez que la comprendas, serás imparable en tu propósito divino. Antes de comenzar este estudio profundo, te invito a que demuestres tu compromiso con esta palabra, dejando en los comentarios la frase: «Para Dios nada es imposible». Al escribir estas palabras, estás declarando con tu boca y creyendo con tu corazón una verdad que romperá cadenas en tu vida. También te animo a que des me gusta a este video. Cada vez que haces clic en ese botón, estás permitiendo que esta revelación alcance a otra alma necesitada, cumpliendo así con el mandato de nuestro Señor de llevar las buenas nuevas hasta lo último de la tierra. Y si aún no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora mismo. Cada suscripción representa una conexión espiritual, un compromiso con alimentar tu espíritu con la palabra viva de Dios.
desarrollando así la mentalidad antifrágil que te permitirá enfrentar cualquier tormenta con la certeza de la victoria. Muchas personas me escriben diciéndome cómo estos mensajes se han convertido en su apoyo espiritual diario en momentos de oscuridad. Por eso necesito que todos los que escuchan participen desde el principio comentando: para Dios nada es imposible. Esta declaración de fe abrirá los cielos sobre tu vida mientras avanzamos en este estudio. Ahora, preparémonos para sumergirnos en las profundidades de la palabra de Dios, donde descubriremos juntos los secretos de la mentalidad antifrágil que cambiará todo en tu vida. 2. El valle de huesos secos. Renacer de las cenizas. Amado, Hijo de Dios, ahora que has declarado con tu boca que para Dios nada es imposible, permíteme llevarte a uno de los pasajes más poderosos de las Escrituras. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, encontramos al profeta de pie en medio de un valle lleno de huesos secos. El Señor pregunta: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? De una pregunta que quizás resuene en tu corazón hoy, mientras contemplas áreas de tu vida que parecen completamente muertas, sin esperanza de resurrección. ¿Qué representa este valle en tu vida? Tal vez sea un matrimonio que se ha vuelto árido, un negocio que está al borde de la quiebra, un cuerpo enfermo que los médicos han desahuciado, o tal vez un sueño que enterraste hace tanto tiempo que ni siquiera recuerdas dónde está la tumba. Ese valle de huesos secos es precisamente donde Dios quiere manifestar su poder a través de tu mentalidad antifrágil. Observa lo que sucede en este pasaje. Dios no sacó a Ezequiel del valle. No le dijo: este lugar es demasiado desolador, demasiado devastador, mejor vayamos a un lugar más agradable. No. Lo mantuvo allí en medio de la sequedad, en medio de la muerte, y fue allí, en el lugar más improbable, donde se manifestó el milagro más asombroso. Cuando Ezequiel profetizó, los huesos comenzaron a juntarse, los tendones aparecieron, la carne creció, y finalmente el aliento de vida entró en ellos. Lo que era un símbolo de derrota total se convirtió en un poderoso ejército. Esta es la esencia de la mentalidad antifrágil que Dios quiere desarrollar en ti. La capacidad no solo de sobrevivir en el valle, sino de transformarlo en el escenario de tu mayor victoria. El mundo te enseña a evitar el sufrimiento a toda costa, a huir de los valles, a esconderte de los desafíos. Pero la sabiduría divina nos muestra algo completamente diferente. Santiago 1, 2, 4 nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Lo estás entendiendo? No dice si os halláis en pruebas, sino cuando os halléis. Las pruebas no son una posibilidad, son una certeza en la vida del creyente, pero a diferencia del mundo, nosotros no las vemos como una maldición, sino como una oportunidad para desarrollar esta mentalidad antifrágil que no solo resiste, sino que crece y se fortalece a través de la adversidad. Piensa en José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, en la casa de Potifar, falsamente acusado y encarcelado, y sin embargo, cada nueva adversidad lo elevaba más cerca de su destino. El valle de huesos secos de José se convirtió en el palacio del faraón. ¿Por qué? Porque tenía una mentalidad que no podía ser quebrantada por las circunstancias. Hermano, hermana que me escuchas, quizás hoy te encuentres rodeado de huesos secos, situaciones que parecen tan muertas que ni siquiera Dios podría revivirlas. Pero te pregunto, ¿qué pasaría si comenzaras a profetizar vida sobre esos huesos? ¿Qué pasaría si en lugar de lamentarte por el valle en el que te encuentras,
comenzar a saberlo como el escenario donde Dios manifestará su gloria. La mentalidad antifrágil no niega la realidad del valle, pero se niega a dejarse definir por él. Ve cada obstáculo no como una barrera, sino como un trampolín hacia un nivel más alto de fe y manifestación divina. Cuando desarrollas esta mentalidad, las mismas circunstancias que derribarían a otros se convierten en las herramientas que Dios usa para esculpir tu carácter y prepararte para tu destino. Hoy te invito a mirar directamente a los huesos secos de tu vida y en lugar de huir de ellos, comenzar a profetizar el aliento de Dios sobre ellos. Porque donde el mundo ve muerte, Dios ve la oportunidad para un milagro de resurrección. Y recuerda, nadie puede detenerte cuando has decidido adoptar la mentalidad antifrágil que Dios ha diseñado para ti. 3. El crisol del refinador, transformados por el fuego divino. Así como los huesos secos se convirtieron en un ejército poderoso, ahora vamos a descubrir cómo el fuego que parece querer consumirte es en realidad el instrumento de Dios para revelarte en tu máximo esplendor. En Malaquías 3:3 encontramos una imagen extraordinaria. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia. Querido oyente, ¿has pasado por el fuego de las pruebas últimamente? ¿Has sentido el calor abrasador de la adversidad, la enfermedad, el rechazo o la pérdida? Muchos cristianos, cuando atraviesan estas circunstancias, comienzan a cuestionar su fe. Se preguntan, si Dios me ama, ¿por qué permite este sufrimiento? Esta es precisamente la mentalidad frágil que necesita ser transformada. El orfebre de la antigüedad colocaba el metal precioso en un crisol y lo sometía al fuego más intenso. ¿Por qué? Porque sabía que solo bajo ese calor extremo las impurezas saldrían a la superficie para ser removidas. Lo fascinante es que el orfebre nunca apartaba sus ojos del metal en el fuego. ¿Sabes cómo sabía que el proceso estaba completo? Cuando podía ver su propio reflejo en la plata purificada. Esto es lo que Dios está haciendo en tu vida ahora mismo. El fuego no es para destruirte, sino para refinarte. No es castigo, es preparación. Y lo más hermoso es que Él nunca aparta sus ojos de ti durante este proceso. Está esperando pacientemente hasta que pueda ver su propio reflejo en tu vida. Piensa en los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego. Cuando se negaron a inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor, fueron arrojados a un horno ardiente, calentado 7 veces más de lo normal. Humanamente hablando, no había forma de sobrevivir. Pero lo extraordinario no fue solo que sobrevivieron, sino que el texto nos dice que ni siquiera olor a fuego había pasado sobre ellos. Daniel 3:27. La mentalidad antifrágil que ellos poseían les permitió no solo sobrevivir al fuego, sino salir de él completamente intactos y promocionados a posiciones más altas en el reino. De hecho, fue en medio de las llamas donde el rey pagano reconoció la presencia del Hijo de Dios caminando con ellos. Amado hermano, amada hermana, cuando desarrollas esta mentalidad antifrágil, el mismo fuego que el enemigo enciende para destruirte se convierte en el escenario donde Dios manifiesta su presencia más poderosamente. Y es allí, en medio de las llamas, donde los que te observan reconocen que hay alguien más contigo, que no estás solo en la prueba. Job, tras perder todo lo que tenía, declaró: «Cuando me haya probado, saldré como oro». Job 23:10. Él entendió que el proceso de refinamiento, aunque doloroso, tenía un propósito glorioso. No estaba siendo castigado, estaba siendo preparado, no estaba siendo destruido, estaba siendo transformado. Esta mentalidad antifrágil no te libra del fuego,
pero te da un propósito en medio de él. Te permite ver las pruebas no como una sentencia de destrucción, sino como un proceso de transformación. Es la diferencia entre ser víctima de las circunstancias y ser vencedor a través de ellas. Hoy, mientras escuchas estas palabras, tal vez sientas el calor de las llamas a tu alrededor. En lugar de preguntarte ¿por qué a mí?, comienza a preguntarte ¿qué quieres mostrarme a través de esto, Señor? Porque cuando adoptas la mentalidad antifrágil, el fuego que debería consumirte se convierte en la herramienta que te revela en tu máximo potencial. Y recuerda, el orfebre nunca deja el metal en el fuego un segundo más de lo necesario. Cuando el proceso esté completo, saldrás como oro puro, reflejando la imagen del que te creó. Nadie puede detenerte cuando comprendes que el fuego no vino a destruirte, sino a revelarte. 4. La poda del viñador. Creciendo a través de las pérdidas. Al igual que el metal precioso se refina en el fuego, la vid debe pasar por un proceso aparentemente cruel para alcanzar su máximo potencial. En Juan 15:1-2, Jesús nos revela: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Querido Hijo de Dios, quizás estás experimentando una temporada de poda en tu vida. Relaciones que creías permanentes han sido cortadas. Oportunidades que parecían prometedoras se han desvanecido. Sueños que abrazabas con fervor se han marchitado. Y en medio de estas pérdidas te preguntas, ¿por qué Dios permite que pierda tanto? Lo que no entendemos es que en el reino de Dios la pérdida siempre precede a la ganancia. La poda siempre precede a la abundancia. Cuando el viñador corta ramas de la vid, a simple vista parece un acto destructivo. La planta queda más pequeña, aparentemente más débil. Pero el viñador sabe algo que la vid no comprende. Esas ramas, aunque parecían saludables, estaban drenando energía vital que debería dirigirse hacia la producción de fruto. Esta es la esencia de la mentalidad antifrágil. Comprender que lo que percibes como pérdida es en realidad una redirección divina de tus recursos hacia tu verdadero propósito. No es que Dios te esté quitando, te está enfocando. No te está limitando, te está liberando para una producción mayor. Piensa en Abraham, a quien Dios pidió que dejara su tierra, su parentela y la casa de su padre. Desde una perspectiva natural, esto representaba una pérdida significativa: seguridad, identidad, comunidad. Pero esta poda era necesaria para que Abraham pudiera convertirse en el padre de muchas naciones. Lo que parecía una pérdida devastadora era realmente la preparación para un legado eterno. O considera a Ruth, quien perdió a su esposo y decidió seguir a Noemí a una tierra extranjera, dejando atrás su propio pueblo y cultura. Esta dolorosa poda la posicionó en el linaje del Mesías. Lo que el mundo veía como una tragedia, Dios lo estaba usando como un paso crucial en su plan redentor. La mentalidad antifrágil te permite ver la poda no como un castigo, sino como una preparación para mayor fructificación. Te permite agradecer por las ramas que se han cortado, sabiendo que esa aparente pérdida está redirigiendo tu energía vital hacia tu verdadero propósito. Hay una profunda sabiduría en la declaración de Pablo en Filipenses 3:8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo había desarrollado una mentalidad tan antifrágil que podía ver incluso sus mayores logros como basura en comparación con lo que estaba ganando en Cristo. Amado que me escuchas, ¿qué ramas está podando Dios en tu vida ahora mismo?
esa relación que terminó, ese trabajo que perdiste, esa oportunidad que se desvaneció. En lugar de resistir la poda, comenzar a verla como un acto de amor del viñador, que sabe exactamente qué necesitas perder para poder ganar lo que realmente importa. La mentalidad antifrágil no se resiste a la poda. La recibe con gratitud, sabiendo que después de ella viene una temporada de fruto multiplicado. No minimiza el dolor de la pérdida, pero reconoce el propósito detrás de ella. No niega las lágrimas, pero las ve como riego para un futuro más abundante. Recuerda, nadie puede detenerte cuando comprendes que cada pérdida es realmente una ganancia disfrazada, cada corte una preparación para mayor fructificación. El viñador no poda para destruir, sino para multiplicar. Y así, paradójicamente, es a través de la pérdida que alcanzas tu mayor potencial. 5. El desierto de la preparación, forjados en la soledad. Así como la poda prepara a la vid para mayor fruto, el desierto prepara al líder para su mayor propósito. En Deuteronomio 8:2, Moisés recuerda al pueblo: y te acordarás de mí en todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Querido hermano, querida hermana que me escuchas, quizás en este momento te encuentres en un desierto espiritual, emocional o relacional. Un lugar árido donde parece que nada crece, donde el calor es intenso durante el día y el frío penetrante por la noche. Un lugar de soledad donde las voces que normalmente te confirmaban y alentaban se han silenciado. Y te preguntas, ¿por qué Dios me ha traído a este lugar desolado? Lo que muchos no entienden es que el desierto nunca es un castigo para el Hijo de Dios. Es siempre una universidad divina. Es en el desierto donde se forman los gigantes de la fe. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar a Israel. Jesús mismo fue llevado por el Espíritu al desierto antes de comenzar su ministerio público. Juan el Bautista creció y se fortaleció en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel. La mentalidad antifrágil comprende que el desierto no es un desvío en tu camino hacia el destino, es el camino mismo. No es un accidente, es una asignación. No es el lugar donde Dios te ha olvidado, es donde te está formando intensivamente para tu propósito. En el desierto, lejos de las distracciones y el ruido del mundo, aprendes a distinguir la voz de Dios. En el desierto, donde los recursos son escasos, descubres la provisión sobrenatural. En el desierto, donde no hay multitudes que te aplaudan, aprendes a vivir para una audiencia de uno. David, antes de convertirse en rey, pasó años en el desierto huyendo de Saúl. Fue allí, en esas cuevas solitarias, donde compuso muchos de los salmos que ahora consuelan a millones. El desierto no detuvo su destino, lo preparó para él. No disminuyó su unción, la profundizó. La mentalidad antifrágil ve el desierto no como un lugar de abandono, sino de intimidad intensificada con Dios. Oseas 2, 14, 15 nos revela el corazón del Padre. Por tanto, he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Observa la paradoja divina. Es en el desierto donde Dios promete darte viñedos. Es en el lugar de sequedad donde promete abrir una puerta de esperanza. Esta es la esencia de la mentalidad antifrágil. Comprender que tu mayor quebrantamiento se convierte en tu mayor avance, tu mayor soledad en tu mayor encuentro, tu mayor sequedad en tu mayor fertilidad. Elías
Después de su gran victoria en 1907, el Monte Carmelo, huyó al desierto, deprimido y temeroso. Fue allí, en su punto más bajo, donde experimentó a Dios no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. El desierto le enseñó una nueva dimensión de la presencia de Dios que nunca hubiera descubierto en la montaña de la victoria. Amado que me escuchas, si estás en el desierto ahora, no lo resistas. Abrázalo. No malgastes tu desierto quejándote o preguntándote cuándo terminará. Aprovecha cada grano de arena, cada día solitario, cada noche fría, porque es allí, en ese lugar aparentemente desolado, donde Dios está tallando en ti un carácter que ninguna adversidad futura podrá quebrantar. La mentalidad antifrágil te permite ver el desierto no como un castigo, sino como un privilegio, no como un tiempo perdido, sino como una inversión divina en tu futuro, no como un lugar de abandono, sino como un santuario de preparación. Y recuerda, nadie puede detenerte cuando comprendes que el desierto que parece querer consumirte es en realidad el lugar donde Dios está revelando tu verdadera identidad y propósito. Porque aquellos que son formados en el desierto están destinados a guiar a otros hacia la tierra prometida. 6. La tormenta del crecimiento. Raíces profundas para tiempos difíciles. Del mismo modo que el desierto forja líderes, las tormentas desarrollan raíces profundas en el creyente. En Mateo 7, 24-27, Jesús nos cuenta la parábola de los dos constructores. Uno edificó su casa sobre la roca y otro sobre la arena. Cuando vinieron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos. Solo permaneció en pie la casa con cimientos sólidos. Querido Hijo de Dios, las tormentas de la vida son inevitables. La lluvia cae sobre justos e injustos. La diferencia no está en si enfrentarás tormentas, sino en cómo las enfrentarás. ¿Serán estas tormentas las que te derriben o las que revelen tu inquebrantable fortaleza? Lo que pocos comprenden es que las tormentas tienen un propósito divino en nuestra vida. Un árbol que crece protegido del viento desarrolla raíces superficiales, pero aquel que enfrenta constantes vendavales se ve obligado a extender sus raíces profundamente en la tierra para mantenerse firme. Cuando finalmente llega la gran tormenta, el árbol protegido cae, mientras que el expuesto al viento permanece en pie. Esta es la esencia de la mentalidad antifrágil, comprender que las tormentas no vienen para destruirte, sino para profundizar tus raíces en Cristo. No son un obstáculo para tu crecimiento, sino el catalizador mismo de ese crecimiento. Piensa en Pablo y Silas, golpeados y encarcelados injustamente en Filipos. En medio de su tormenta personal, a medianoche, comenzaron a orar y cantar himnos a Dios. Su mentalidad antifrágil les permitió ver el calabozo no como una prisión, sino como un podio desde el cual proclamar la gloria de Dios. Y fue precisamente allí, en medio de su peor momento, donde ocurrió un terremoto sobrenatural que no solo los liberó a ellos, sino que llevó a la salvación al carcelero y a toda su familia. O considera a Pedro, quien negó a Jesús 3 veces. Esta tormenta moral le reveló la fragilidad de su carácter y lo llevó a un arrepentimiento profundo que transformó su vida. Después de esta dolorosa experiencia, se convirtió en un líder inquebrantable, dispuesto a morir por el mismo Señor que una vez había negado. La tormenta no destruyó a Pedro, reveló sus debilidades para que pudieran ser fortalecidas. La mentalidad antifrágil te permite ver cada crisis no como un callejón sin salida, sino como una encrucijada que determina tu destino. Te permite, como Job, declarar en medio de la pérdida total: aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Te permite, como Habacuc, afirmar:
Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17, 18. Amado que me escuchas, quizás en este momento estás enfrentando la tormenta más fuerte de tu vida. Los vientos de la adversidad soplan con furia. La lluvia de los problemas cae incesante. Los ríos de la incertidumbre crecen amenazantes. Pero en lugar de preguntarte, ¿por qué esta tormenta?, comienza a preguntarte, ¿qué puedo aprender en esta tormenta? La mentalidad antifrágil no te promete cielos siempre despejados, pero te da la capacidad de danzar bajo la lluvia. No te exime del dolor, pero te revela su propósito. No te garantiza que no caerás, pero te asegura que te levantarás más fuerte. Santiago nos dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago 1:2. Esta aparente contradicción solo tiene sentido cuando desarrollas una mentalidad antifrágil, que ve cada prueba no como un obstáculo, sino como una oportunidad, no como un freno, sino como un trampolín. Y recuerda, nadie puede detenerte cuando comprendes que las mismas tormentas que amenazan con arrancarte de raíz son las que te están preparando para permanecer inquebrantable ante cualquier adversidad futura. Porque las raíces más profundas crecen en los tiempos más oscuros. 7. La lucha de Jacob, transformados en el lugar del quebranto. Así como las tormentas desarrollan raíces profundas, las luchas personales revelan nuestra verdadera identidad. En Génesis 32 encontramos a Jacob solo en la noche, enfrentándose a un misterioso adversario que resultó ser Dios mismo. Lucharon hasta el amanecer, y aunque Jacob salió cojeando de ese encuentro, también salió transformado, con un nuevo nombre, una nueva identidad y una nueva bendición. Querido hermano, querida hermana, tal vez ahora mismo estás en tu propio Peniel, el rostro de Dios, luchando con situaciones que no entiendes, con preguntas sin respuesta, con dolores que parecen no tener propósito. Te encuentras en esa noche oscura del alma, donde todo lo que creías saber sobre Dios y sobre ti mismo está siendo cuestionado. Lo que muchos no comprenden es que estas luchas espirituales, emocionales y mentales no son señales de debilidad en tu fe, sino invitaciones a una profundidad mayor. No son evidencia de que Dios te ha abandonado, sino de que te está atrayendo a un nivel de intimidad que solo se encuentra en el Valle del Quebranto. La mentalidad antifrágil ve la lucha no como una derrota, sino como un preludio a la revelación. Comprende que como Jacob, a veces debemos ser quebrantados para ser verdaderamente bendecidos. Debemos ser heridos para ser realmente sanados. Debemos perder nuestra identidad artificial para descubrir nuestra identidad auténtica. Jacob había pasado toda su vida manipulando, engañando, confiando en su propia astucia para conseguir lo que quería. Su nombre mismo, suplantador, reflejaba esta naturaleza. Pero en una noche de lucha intensa, todo cambió. Cuando el adversario le preguntó, ¿cuál es tu nombre?, no era por falta de información, sino una invitación a la confesión. Al responder, Jacob estaba admitiendo todo lo que ese nombre representaba. Y fue precisamente en ese momento de honestidad brutal, de vulnerabilidad total, cuando recibió un nuevo nombre, Israel, el que lucha con Dios. Su cojera física se convirtió en un recordatorio permanente de que la verdadera fuerza nace de la debilidad reconocida, y la verdadera victoria viene a través de la rendición. Piensa en José, quien pasó por traiciones familiares, esclavitud, falsas acusaciones y prisión injusta.
Cada una de estas experiencias fueron luchas intensas que podrían haber amargado su espíritu. Sin embargo, al final pudo decir a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. La mentalidad antifrágil de José le permitió ver que sus luchas no eran obstáculos para su destino, sino el camino mismo hacia él. O considera a Noemí, quien perdió a su esposo y a sus 2 hijos en tierra extranjera. En su amargura, pidió que la llamaran Mara, amarga, en lugar de Noemí, placentera. Sin embargo, a través de Ruth, su nuera, infiel, Dios restauró su linaje de manera tan extraordinaria que se convirtió en bisabuela del rey David y antepasada del Mesías. Su lucha no fue el final de su historia, sino el comienzo de un legado eterno. La mentalidad antifrágil te permite ver tus luchas no como castigos, sino como catalizadores, no como obstáculos, sino como oportunidades, no como prueba de que has sido abandonado, sino como evidencia de que estás siendo preparado. Amado que me escuchas, quizás ahora mismo estás en tu noche de lucha. Tal vez, como Jacob, sientes que estás al límite de tus fuerzas, aferrado a tu adversario con la determinación desesperada de quien sabe que su vida depende de ello. No te sueltes, no te rindas. Di como Jacob: «No te dejaré si no me bendices». Génesis 32:26. La mentalidad antifrágil no te promete que no habrá lucha, pero te asegura que no lucharás en vano. No te garantiza que no serás herido, pero te revela que tus heridas tienen propósito. No te dice que será fácil, pero te asegura que valdrá la pena. Y recuerda, nadie puede detenerte cuando comprendes que tus mayores luchas son en realidad encuentros divinos disfrazados, diseñados no para destruirte, sino para transformarte. Porque es precisamente en el lugar del quebranto donde descubres quién eres realmente y para qué has sido creado. 8. La cárcel de José. Cuando las cadenas se convierten en coronas del quebranto de Jacob, pasamos a la injusticia que enfrentó José, mostrándonos otro aspecto de la mentalidad antifrágil. En Génesis 39:41 vemos a José vendido como esclavo por sus propios hermanos, trabajando fielmente en la casa de Potifar, solo para ser falsamente acusado y arrojado a prisión. Allí pasó años olvidado, incluso por aquellos a quienes había ayudado. Sin embargo, fue precisamente esta prisión injusta la que lo condujo finalmente al palacio. Amado Hijo de Dios, tal vez en este momento te encuentras en una prisión que no mereces. Quizás has sido traicionado por quienes más confiabas, calumniado a pesar de tu integridad, pasado por alto a pesar de tu fidelidad. Y en la oscuridad de esa celda injusta, te preguntas: ¿dónde está Dios en todo esto? Lo que muchos no entienden es que en el reino de Dios, las prisiones no son interrupciones de nuestro destino, sino preparaciones para Él. No son desviaciones del plan divino, sino etapas cruciales dentro de él. No son lugares de abandono, sino aulas intensivas de formación real. La mentalidad antifrágil comprende que lo que el enemigo diseña para destruirte, Dios lo rediseña para elevarte. Lo que fue pensado como tu tumba, Dios lo transforma en tu trampolín. Lo que debería haberte hecho bitter, amargado, Dios lo usa para hacerte better, mejor. José tenía todo el derecho humano de amargarse en esa prisión. Había servido fielmente, había resistido la tentación, había honrado a Dios en todo, y aún así se encontraba encadenado. Pero en lugar de centrar su atención en la injusticia de sus circunstancias, José eligió ser fiel donde estaba. La Escritura nos dice que el Señor estaba con José y extendió a él su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Génesis 39:21. Esta es la clave de la mentalidad antifrágil.
reconocer la presencia de Dios incluso en los lugares más oscuros e injustos de nuestra vida. José no solo sobrevivió a la prisión, prosperó en ella, fue puesto a cargo de todos los presos, usó sus dones para interpretar sueños, aunque parecía que sus propios sueños habían muerto. Considera a Pablo y Silas, golpeados y encarcelados en Filipos. A medianoche, con sus espaldas sangrando y sus pies en el cepo, comenzaron a orar y cantar alabanzas a Dios. ¿Por qué? Porque habían desarrollado esta mentalidad antifrágil que les permitía ver más allá de los barrotes físicos. La mentalidad antifrágil reconoce que lo que parece un retraso divino es en realidad un tiempo perfecto. Lo que parece un no de Dios es a menudo un todavía no. Lo que parece olvido es en realidad preparación. Cuando José finalmente fue llamado ante Faraón, no llegó como un esclavo resentido o un prisionero amargado, sino como un hombre formado en la adversidad, refinado por la injusticia, preparado en la oscuridad para brillar en la luz. El texto nos dice que Faraón miró a José y declaró: ¿hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Génesis 41:38. Amado que me escuchas, tu prisión actual, sea física, emocional, financiera o relacional, no es el final de tu historia, sino el escenario donde Dios está moldeando tu carácter real. No es un error en el plan divino, es una parte esencial de él. La mentalidad antifrágil no te promete liberación inmediata de tu prisión, pero te da propósito mientras estás allí. No te garantiza que no experimentarás injusticia, pero te asegura que ninguna injusticia podrá detener tu destino divino. Y recuerda, nadie puede detenerte cuando comprendes que las mismas cadenas que deberían limitarte son las que te están preparando para gobernar. Porque en el reino de Dios, la sala del trono está más cerca de la celda de la prisión de lo que jamás podrías imaginar. 9. El mar rojo de la imposibilidad, cuando no hay salida humana. De la prisión de José pasamos al Mar Rojo, donde el pueblo de Israel se encontró atrapado entre un ejército implacable y un mar imposible de cruzar. En Éxodo 14 vemos a un pueblo aterrorizado, convencido de que su liberación había sido solo una cruel ilusión que culminaría en una muerte violenta en el desierto. Amado hermano, amada hermana, tal vez en este momento te encuentras frente a tu propio Mar Rojo. Delante de ti hay un obstáculo que parece absolutamente insuperable. Detrás de ti, las consecuencias de decisiones pasadas te persiguen implacablemente. A tu derecha e izquierda, montañas de circunstancias que parecen encerrarte, y desde una perspectiva humana no hay salida. Es precisamente en estos momentos de imposibilidad absoluta donde la mentalidad antifrágil se manifiesta en todo su esplendor. Cuando Moisés clamó a Dios, la respuesta divina fue sorprendente. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Éxodo 14:15. En otras palabras, avanza hacia lo imposible. La mentalidad antifrágil comprende que los milagros más extraordinarios ocurren cuando nos atrevemos a dar pasos de fe hacia lo que parece imposible. Cuando nos movemos hacia el mar antes de que las aguas se dividan, cuando declaramos victoria mientras el gigante todavía se burla, cuando damos gracias por la respuesta mientras la montaña sigue firmemente en su lugar. Piensa en la viuda que acudió a Eliseo en Zun Reyes 4. Se encontraba completamente endeudada, sin recursos, a punto de perder a sus hijos como esclavos. Su Mar Rojo parecía infranqueable, pero cuando actuó en obediencia y comenzó a verter el poco aceite que tenía en vasijas vacías, experimentó una multiplicación sobrenatural que no solo pagó todas sus deudas, sino que le proporcionó sustento para el futuro. O considera a David frente a Goliat.
Desde una perspectiva lógica, aquel joven pastor no tenía ninguna posibilidad contra un guerrero experimentado que medía más de 2 metros. Pero David no operaba desde la lógica humana, sino desde una mentalidad antifrágil que declaraba: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos». 1 Samuel 17. La mentalidad antifrágil no niega la realidad del Mar Rojo frente a ti, pero se niega a definirte por él. No minimiza el tamaño de tu Goliat, pero maximiza el poder del Dios que vive en ti. No ignora las montañas a tu derecha e izquierda, pero recuerda quién puede moverlas con una palabra. Amado que me escuchas, en este momento, frente a tu imposibilidad, Dios te dice lo mismo que a Israel: no temas, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:13-14. La mentalidad antifrágil te permite permanecer en paz cuando todo a tu alrededor grita pánico. Te permite ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Te permite declarar victoria mientras la batalla aún ruge. Recuerda que fue precisamente en el Mar Rojo donde Israel vio la mayor manifestación del poder de Dios hasta ese momento. No fue a pesar del obstáculo, sino a través de él. No fue evitando el mar, sino atravesándolo. No fue retrocediendo ante lo imposible, sino avanzando hacia ello. Y así es contigo. Tu mayor testimonio no vendrá de los mares que Dios evitó en tu vida, sino de aquellos que dividió para que los atravesaras. No de los gigantes que nunca enfrentaste, sino de aquellos que derribaste en su nombre. No de las montañas que nunca viste, sino de aquellas que se movieron ante tus ojos. Nadie puede detenerte cuando desarrollas esta mentalidad antifrágil que convierte los obstáculos en oportunidades, las barreras en bendiciones y los mares imposibles en caminos hacia tu destino divino. 10. La gloria en la debilidad, poder perfeccionado en la fragilidad. Del Mar Rojo pasamos ahora a un principio paradójico que el apóstol Pablo descubrió a través de su propio aguijón en la carne. En 2 Corintios 12, 9, 10 encontramos esta profunda revelación. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Querido Hijo de Dios, en un mundo obsesionado con la fuerza, el éxito, la perfección y la autosuficiencia, esta enseñanza parece una completa locura. Gloriarse en las debilidades, regocijarse en las limitaciones, encontrar poder en la fragilidad. Sin embargo, esta paradoja divina es quizás la expresión más elevada de la mentalidad antifrágil. Lo que muchos no comprenden es que Dios no está tan interesado en nuestra fortaleza como en nuestra dependencia. No busca tanto nuestra perfección como nuestra rendición. No desea tanto nuestra autosuficiencia como nuestra confianza absoluta en su suficiencia. Pablo, quien había sido un fariseo destacado, un intelectual brillante, un orador persuasivo, tuvo que aprender esta lección a través de una debilidad persistente que Dios se negó a quitar. 3 veces suplicó ser liberado de este aguijón, y 3 veces recibió la misma respuesta: bástate mi gracia. Esta es la esencia de la mentalidad antifrágil en su expresión más madura. Comprender que a veces Dios nos mantiene débiles para mantenernos fuertes en Él. A veces permite limitaciones para liberarnos de la prisión de la autosuficiencia. A veces preserva nuestras heridas para que su gracia pueda fluir a través de ellas hacia un mundo herido. Piensa en Moisés, quien tenía dificultad para hablar y sin embargo fue llamado a enfrentar al faraón y liderar a una nación.
Su debilidad lo mantuvo dependiente de Dios y abrió la puerta para que Aarón compartiera en su ministerio. Lo que parecía una limitación se convirtió en una plataforma para la colaboración divina. O considera a Gedeón, cuyo ejército Dios redujo deliberadamente de 32,000 a solo 300 hombres. ¿Por qué? Para que no se gloríe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Jueces 7:2. La debilidad estratégica se convirtió en la plataforma para una victoria sobrenatural que nadie podría atribuir al poder humano. La mentalidad antifrágil no lucha constantemente contra sus limitaciones, sino que las entrega a Dios como vasos que Él puede llenar con su poder. No ve las debilidades como obstáculos para el ministerio, sino como oportunidades para la gracia. No se define por lo que no puede hacer, sino por lo que Dios puede hacer a través de ella. Amado que me escuchas, quizás has estado luchando contra alguna limitación persistente en tu vida, física, emocional, relacional, intelectual o espiritual. Has orado, has ayunado, has declarado, has creído, y sin embargo permanece. En lugar de ver esta debilidad como una prueba de que Dios te ha abandonado, comienza a verla como un lugar donde su poder se manifestará de manera única. La mentalidad antifrágil te permite decir como Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Te permite encontrar propósito en tus limitaciones, gracia en tus luchas y poder en tu fragilidad. Te libera de la exhaustiva tarea de mantener una imagen de perfección y te invita a la refrescante experiencia de la autenticidad vulnerable. Y recuerda, nadie puede detenerte cuando comprendes que tus mayores debilidades, rendidas a Dios, se convierten en los canales de su mayor poder. Porque el Dios que creó el universo con una palabra se deleita en manifestar su gloria a través de vasos de barro, para que todos sepan que el poder extraordinario viene de Él y no de nosotros. 11. La mentalidad inquebrantable que cambia. Todo amado hermano, amada hermana en Cristo, hemos recorrido juntos un viaje transformador a través de los principios bíblicos que forman la mentalidad antifrágil. Desde el valle de huesos secos hasta la gloria en la debilidad, hemos descubierto una verdad poderosa. No es lo que te sucede lo que determina tu destino, sino cómo respondes a lo que te sucede. La mentalidad antifrágil no es simplemente resistir o soportar las dificultades, es crecer y fortalecerse a través de ellas. No es solo sobrevivir a la adversidad, es prosperar en medio de ella. No es meramente no romperse bajo presión, es transformarse para ser más fuerte, más sabio y más parecido a Cristo mediante la presión. Esta mentalidad es lo que permitió a José declarar a sus hermanos: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20. Es lo que permitió a David escribir sus salmos más profundos en sus momentos más oscuros. Es lo que permitió a Pablo decir: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Y esta misma mentalidad está disponible para ti hoy. No es algo reservado para los superespirituales o para los personajes bíblicos. Es el patrimonio de cada hijo de Dios que decide ver las circunstancias no como definitorias, sino como formativas. No como obstáculos, sino como oportunidades, no como sentencias, sino como trampolines. La mentalidad antifrágil te permite decir como el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Te permite declarar como Habacuc: aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en el Señor.
Habacuc 3, 17, 18. Te permite proclamar como Pablo y Silas desde el fondo de una celda de prisión cantos de alabanza a medianoche. Es esta mentalidad la que te hace verdaderamente imparable, no porque no enfrentarás dificultades, sino porque has aprendido a verlas como parte de tu proceso de transformación. No porque no experimentarás dolor, sino porque has descubierto su propósito divino. No porque no caerás, sino porque sabes cómo levantarte más fuerte cada vez. Querido Hijo de Dios, mientras concluimos este mensaje, quiero que sepas que nada, absolutamente nada, puede detenerte cuando desarrollas esta mentalidad antifrágil. Ni las circunstancias adversas, ni las personas tóxicas, ni los ataques espirituales, ni tus propias debilidades pueden impedir que cumplas el propósito divino para tu vida. Romanos 8:37 nos recuerda que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No solo vencedores, que ya sería maravilloso, sino más que vencedores. Esto significa que no solo sobrevivimos a la prueba, sino que salimos de ella con un testimonio que inspira a otros, con una fuerza que no teníamos antes, con una revelación que no habríamos recibido de otra manera. Hoy te invito a tomar una decisión. No permitirás que las circunstancias dicten tu estado emocional. No dejarás que los obstáculos determinen tu actitud. No permitirás que las opiniones ajenas definan tu identidad. En lugar de eso, elegirás ver cada desafío como una oportunidad para crecer, cada prueba como una plataforma para testimoniar, cada valle como un paso necesario hacia tu montaña. Y recuerda siempre, el Dios que dividió el mar rojo, que alimentó a miles con 5 panes y 2 peces, que convirtió el agua en vino, que resucitó a Lázaro después de 4 días y que se levantó victorioso de la tumba. Ese mismo Dios vive en ti. Su poder no ha disminuido, su brazo no se ha acortado, su amor no ha cambiado. Con Él a tu lado y esta mentalidad antifrágil operando en tu vida, verdaderamente nada puede detenerte. Así que levántate, sacúdete el polvo del desánimo, deja atrás las cenizas del fracaso y avanza con paso firme hacia el glorioso destino que Dios ha preparado para ti. Porque cuando tienes una mentalidad inquebrantable, realmente te vuelves imparable en tu propósito divino. Hoy el Señor te dice, eres uno de los pocos que tienen oídos para oír y un espíritu dispuesto a recibir. Has demostrado hambre por la verdad, por la fortaleza, por la mentalidad que no solo sobrevive, sino que crece a través de la adversidad. Y por eso quiero que hagas algo especial. Escribe en los comentarios esta frase como una declaración profética sobre tu vida. Yo avanzo en el poder de Dios, nada me detendrá. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. No es solo un botón, no es solo un número más. Es un acto de conexión con una fuente que te fortalecerá constantemente. Es como construir un refugio antes de la tormenta, un fuerte espiritual donde, cada vez que lo necesites, hallarás palabra viva que avivará tu fe. Ahora, antes de que este video termine, te invito a quedarte en silencio por unos instantes. Siente la presencia de Dios que ha estado contigo en cada minuto de este mensaje. Habla con Dios. Dile gracias por esta palabra, por este día, por este momento de transformación. Dile cuánto le amas, cuánto confías en Él. Déjale saber que recibes esta mentalidad antifrágil y que te comprometes a caminar en su poder. Y recuerda, tú no puedes ser detenido, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dios te bendiga poderosamente. Nos vemos en el próximo video.